tardes. Muchas gracias por seguir ahí. Os merecéis un premio. Además, ninguno se ha dormido, ni ninguna se ha dormido. Esto es todo un logro a estas horas, después de 2 días de feria y conferencias. Antes de empezar, tengo una curiosidad. Ya que estamos en una feria de CBD, me gustaría que levantéis la mano los que solo consumáis productos a base de CBD. No me pongas esa cara. Solo CBD. ¿Hay alguien que solo consuma CBD? ¿Y quién lo alinea con THC? Bueno, es lo que llevo preguntándoles a los ponentes toda la feria, que a veces un poco de THC hace falta, ¿no? Me llamo Virginia Montañés y voy a moderar esta mesa. Os voy a presentar a mis compañeros y compañera de mesa. Lucía Muñoz, a mi izquierda, nacida en Palma en 1993, bien jovencita, empezó en la política, graduada en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III y hoy en día pues, lleva el tema de la regulación del cannabis en el grupo parlamentario de Unidas Podemos. Ella se ha dedicado sobre todo al tema de cooperación internacional, ha trabajado en ONGs hasta que llegaron las elecciones y se metió de lleno en el mundo de la política y ahí le salieron las ojeras que tiene la pobre. Pero bueno, a pesar de eso sigue ahí con energía y hoy nos va a contar muchas cosas. Bernardo Soriano, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, portavoz de la plataforma Regulación Responsable. Además de dedicarse al tema legal, ha estado muy involucrado en el activismo canábico durante muchos años. Entonces tiene esas dos partes. Y ha estado pues, muy metido en la elaboración de esta propuesta de ley que Unidas Podemos ha presentado y de la que vamos a hablar hoy. Hoy no va a ser, o sea, la charla de hoy no es charla, va a ser formato entrevista. Yo les voy a ir haciendo preguntas y ellos van a ir respondiendo. Pero además, desde el público también podéis presentar preguntas. No tenéis que esperar al final a la ronda de intervenciones. Entonces, Amada y Mary, ahí debajo, estas dos chicas que han estado acompañándonos también durante estos días tan amables, que no nos dejaban hablar cuando ya no había tiempo, pero que si no, sí nos pasaban el micro, van a pasearse entre vosotros con un papel y un boli y podéis levantar la mano cuando tengáis algún tipo de pregunta, las llamáis y ellas las recogen. Y cuando tengan 2 o 3, me las pasan a mí y yo las voy introduciendo en la charla. Así la cosa es más dinámica y realmente todas las personas que estáis aquí podéis participar y podéis recibir la información que habéis venido a recibir y no lo que nosotras os queramos contar, que también, pero bueno, pero menos. Entonces, mientras vais pensando en las preguntas que tenéis y llamáis a Amada y a Mary y las vamos recogiendo, yo me he preparado unas cuantas preguntas y las voy a ir lanzando. Hay una que a mí que a pesar de estar aquí desde ayer todavía no me queda clara y que es por la que quiero empezar, que se la voy a hacer a Bernardo por tener más clara, bueno, por ser abogado, que es cómo está la situación del CBD a nivel legal en España hoy día. Bueno, es un poco largo de explicar, voy a intentar sintetizar. Creo que casi todos los que estáis aquí, bueno, ya sois conscientes de esta realidad, ¿no? Al final el CBD pues no está regulado en Europa a raíz de una sentencia, bueno, una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de hace pues 2 años. Se abrió la puerta a la comercialización de este tipo de producto, aunque no está regulado, digamos que en base al Tratado Fundacional de la Unión Europea, un concepto que es el reconocimiento mutuo, digamos que, en resumen, si un país interpreta que la producción de CBD es legal en ese país, otro país no puede limitar esa comercialización, ¿no? Pero si un país, como es en el caso de España, interpreta pues, a través de su ente regulador, en este caso la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que tanto el cultivo de flores de cáñamo como la extracción de sus principios activos no fiscalizados pues no está considerado legal, pues esa actividad no se puede realizar y esto está generando una serie de externalidades negativas pues que todos conocemos, pues intervenciones
muy duras, donde no solo se destruyen cultivos y se imputan criminalmente a personas, incluso algunas acaban en prisión, sino que además se destruyen instalaciones, grandes inversiones, ¿no? Y choca bastante pues, con esta misma actividad que en otros países sí se puede hacer. De hecho, algunos países, como sabéis, han movido ficha y a través de esta resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea incluso han regulado de forma no a lo mejor completa, pero sí parcial lo que es la producción para extracción, como es el caso de Francia a través de una aclaración que hicieron el pasado 31 de diciembre del año pasado y que, bueno, que ha permitido que este mercado también pues, tenga un poco más de seguridad jurídica en España, pero, o sea, en Francia, perdón. En cambio en España pues la situación es del todo compleja. Y bueno, es un absurdo, ¿no? Que con esas mismas normas se pueden hacer interpretaciones tan dispares y que pongan en riesgo no solo la industria, sino a los agricultores y a un tejido productivo que podría ser puntero en Europa, ¿no? Entonces, es una de las grandes pues tragedias que tenemos ahora mismo al respecto del CBD, ¿no? Que se pueda, basándonos en esta resolución, que no en una regulación específica, el importar y no se pueda limitar esa comercialización, en cambio no se pueda realizar el ciclo completo de producción aquí en nuestro país, ¿no? Gracias. Lucía, vosotros en la propuesta de ley que habéis presentado sí incluís la regulación del CBD, ¿no? Nuestra propuesta, básicamente, por resumir, mejor ahora, sí. Nuestra propuesta, por resumir mucho, digamos, regula el tema del autocultivo, regula el tema de las asociaciones y luego regula el mercado a través de todo un sistema de licencias. En concreto, lo que tiene que ver con el CBD lo contemplamos bajo el concepto de cannabis no psicoactivo. O sea, ahora mismo lo que está fiscalizado es todo lo que supera el 0,3 y nosotros lo que hacemos es regular hasta el 1%, de manera que, bueno, abre todo un marco que facilitaría bastante el cultivo y la producción y el desarrollo y la comercialización del CBD. No sé si quieres añadir algo, Bernardo, con esto. Sí, bueno, la ley lo que hace es dejar claro que cualquier producto inferior a 0,3% no puede considerarse fiscalizado y luego regula, como bien ha dicho Lucía, pues el cannabis no psicoactivo hasta el 1%. ¿Qué otros puntos incluye la propuesta? Sé que son 80 páginas, pero bueno, así en titulares, ¿qué otros puntos incluiría la ley? Bueno, al final lo que se ha tratado con esta ley es de regular todas las operaciones que a día de hoy ya se están desarrollando pues, en este sector, tanto a nivel de pues, organizaciones como a nivel personal, como también a nivel de la industria, y simplemente otorgar certidumbre legal y seguridad jurídica a todos estos operadores. Es una ley pues, que pretende ser integral, muy completa, en la que se establecen pues, en este sistema de licencias pues, desde la producción, transformación, distribución, se crea un concepto que son las cooperativas de microproductores. Por otra parte, pues, se establece un sistema de trazabilidad, control de calidad, laboratorios de control, bueno, pues un poco para también dar seguridad a las personas usuarias, ¿no? Entonces, bueno, se ha tratado de, como digo, de recoger todas esas necesidades que ahora mismo tenía el sector e integrarlas en un mismo texto legal, ¿no? O sea, el criterio fundamental con el que se ha trabajado es vamos a ordenar una realidad que ya existe. O sea, nosotros no estamos aquí ni fomentando, ni promoviendo, ni haciendo otra cosa que sea regular una realidad que ya existe. ¿Qué existe? Pues existe el autocultivo. ¿Qué existe? Existe el fenómeno de las asociaciones, que además en España lleva instalado décadas, ¿no? Y luego además existe todo un mercado ilícito, clandestino, como lo queramos llamar, que genera toda una serie de externalidades negativas y que pensamos que a través de su regulación pues eso permitiría no solo paliar todas las externalidades negativas que tiene, sino bueno, cambiar totalmente el paradigma y la política de drogas en torno al cannabis, facilitando además que el Estado pueda, digamos, beneficiarse y la sociedad en su conjunto pueda beneficiarse de una actividad económica que ya existe y que sin embargo,
la riqueza se está yendo pues, a manos de mafias y no a manos del Estado, que luego permite redistribuir esa riqueza. Por lo tanto, ese es un poco el criterio desde el que hemos trabajado. Creo que el debate en España hace mucho tiempo que dejó de ser si se regula o no, sino cómo regulamos, y en eso estamos, en el cómo regulamos. Nosotros ya tenemos preparada una propuesta, como bien decías, de 80 páginas, que trabajo nos ha costado y bueno, creo que en esta legislatura veremos cómo se da ese debate. Ya lo hemos visto, ha habido avances, ¿no?, en esta legislatura, tímidos, pero bueno, estamos pendientes de construir esa mayoría parlamentaria que permita esa tramitación. Mira, una de las preguntas que me traes justo encaja con la que yo os iba a hacer. ¿Cómo ha sido el proceso de elaboración de la propuesta de la ley? Y aquí preguntan también si ha habido usuarios de CBD dentro de este proceso de elaboración. Pues seguramente. A ver, el proceso de elaboración de esta ley en realidad empieza la legislatura pasada. Yo ni siquiera estaba de diputada en ese momento y realmente pues heredamos ya un trabajo que se había hecho con todo el movimiento canábico, con toda la sociedad civil, que se plasmó en una propuesta de regulación. Nosotros, con todo el trabajo y con el mismo criterio, el mismo modelo de regulación, lo que hicimos fue pues montar un equipo de trabajo. Aquí está Lu, que formó parte de ese proceso, estuvo también Bernardo, y montamos un equipo pues, que en realidad de lo que se encargó fue en base a todo el trabajo que se había hecho con la sociedad civil de recogida de propuestas, pues cogimos todos los documentos que teníamos, todas las demandas que conocíamos y nos pusimos a redactar. Y entonces, por ejemplo, ¿cuál fue una de las aportaciones que hicimos? Pues toda la parte de autocultivo y toda la parte de asociaciones se quedó bastante parecida, pero por ejemplo el sistema de licencias en la propuesta que nos venía heredada no estaba desarrollado, se dejaba para reglamento, ¿no? Entonces ahí pues fue un trabajo de decir, bueno, ¿cuántas licencias se necesitarían, ¿no?, de producción, de comercialización, de salas de consumo, y todo eso pues lo dejamos marcado en una ley. ¿Qué otra cosa no aparecía? Pues el tema del cannabis no psicoactivo, porque todavía no estaba el boom. Entonces dijimos, bueno, pues igual va siendo hora también de recoger esta realidad, porque ya es una realidad que ya existe. O sea, insisto en que el criterio fue siempre ese y, digamos, con el modelo de regulación que ya habían pensado y trabajado con la sociedad civil en la legislatura pasada. Yo, cuando entro diputada, esto fue de los primeros, digamos, tareas que se me encomendó, y desde entonces pues he tenido reuniones con muchísimas, digamos, representantes de la sociedad civil, con organizaciones, y lo que fue el proceso de elaboración de la ley, como os digo, fue pues un grupito de trabajo, de redacción de esa ley, del que formó parte Bernardo, y que también pues tuvimos compañeros de otros países, de Canadá, de Uruguay, ¿no?, de países donde ya se ha regulado y que además ya se estaba llevando a cabo y ejecutando esa regulación, de los que podíamos aprender qué había funcionado y qué no había funcionado, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un proceso muy intenso, en poco tiempo para el trabajo que llevaba, porque al final estamos, yo creo que haciendo una propuesta bastante propia, porque creo que en todos los países están buscando la forma de regular, pero hay que tener en cuenta las particularidades de cada país, y en nuestro país tiene una serie de particularidades, como puede ser el fenómeno de las asociaciones, y creo que esta es una propuesta que se ajusta a la realidad de nuestro país. Al final, pues fue un proceso muy bonito, la verdad. Yo es una de las cosas con las que más he disfrutado en mi vida profesional y también personal. Fueron hasta 19 documentos los que analizamos, regulaciones de multitud de países, también documentos internos de organizaciones de España. Pues trabajamos codo con codo, pues como ha dicho Lucía, con personas que ya estaban en realidades donde se había regulado, muy distintas entre sí, como puede ser Uruguay, como puede ser Canadá o Colorado. Por supuesto, analizamos también regulaciones del cannabis no psicoactivo. Hablamos con muchas personas usuarias también de cannabis no psicoactivo, entre ellas, por ejemplo, la regulación suiza, ¿no?, que también fue tenido en cuenta.
pero bueno, siempre, pues como decimos, adaptándola a la idiosincrasia de nuestro país y de nuestro entorno, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que fueron 6 meses muy intensos y bueno, seguramente la propuesta tenga cuestiones que sean mejorables, como no, como todo, nada es perfecto, pero bueno, se hizo con la mejor de las intenciones y con un trabajo sincero de hacer un texto de calidad y que recogiera pues todas esas necesidades, ¿no? ¿En qué medida ha participado el movimiento canábico, ya sea en presencial o a base de documentos, propuestas, análisis de las propuestas que se han elaborado desde ahí? Bueno, el movimiento canábico, yo me puedo considerar movimiento canábico. Por ejemplo, una de las personas que colaboró con nosotros fue una de las que ha participado en multitud de organizaciones históricamente, como Joseba del Valle, ¿no? Desde la FAC a USFAC, a Regulación Responsable, el Círculo Canábico también, que es digamos, un ente que pues está cercano a Podemos y a Unidas Podemos, bueno, a Podemos, y que ha sido un poco el artífice, ¿no? de que este debate se introdujera en la agenda del partido, que no fue eso nada fácil, y no solo que se introdujera en la agenda, sino que se avanzara en esa posibilidad de un texto regulatorio y que se culminara con la presentación de una ley. Y luego, como digo, todos esos documentos, pues desde los 5 pilares de regulación responsable, donde fue precisamente pues el espíritu de esta ley se basa en ese documento fundacional de la plataforma, donde participaron más de 100 organizaciones. Entonces, pues bueno, siempre se ha tenido en cuenta esa realidad, como no puede ser de otra forma, por respeto y por trayectoria, ¿no? de todo ello. O sea, la interlocución ha sido constante. Y además ya cuando estaba el texto hicimos una jornada en el Congreso de los Diputados donde vinieron representantes de todo el movimiento canábico, vamos. O sea, yo no sé si ahí faltó alguien, pero desde luego creo que las más representativas estuvieron, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que forma parte de nuestra forma de trabajar, el escuchar a la sociedad civil. En la pasada legislatura se hizo un trabajo inmenso. Yo nada más entrar, pues tuve reuniones con todo el mundo y luego fue pues coger todo eso e intentar ligarlo de la mejor manera y con un criterio propio, o sea, porque al final dentro del movimiento canábico pues hay una diversidad también de posiciones y de tal, y al final quienes estamos redactando la ley pues tenemos también que tener un criterio y decir pues vamos a ir por aquí o vamos a ir por allá. Entonces hicimos ese trabajo de recogida, ¿no? Que se hizo durante el principio de la legislatura, pero ya con el trabajo heredado de lo que se había hecho en la pasada legislatura, y una vez que teníamos el texto pues lo presentamos en el propio Congreso al movimiento canábico, y desde entonces pues todo el mundo puede hacer las aportaciones que quiera, que vamos a estar ahí siempre a disposición. Eso es una cosa que quería recalcar, que desde que se presentó el texto pues ha habido algunos entes y algunas organizaciones que han aportado a ese documento, y que bueno, pues cuando se dé ese proceso, que ojalá sea pronto, de la tramitación parlamentaria, pues se tendrán en cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, todos los que quieran aportar pues tienen la puerta abierta, ¿no? Eso se manifestó desde el primer momento. Porque, ¿en qué punto está ahora mismo la ley? O sea, ¿cómo funciona el proceso? ¿En qué situación se encuentra? La ley está registrada. La ley está registrada y entonces el siguiente paso es llevarla a su debate en el Pleno del Congreso. Esa primera votación es clave porque si se rechaza, pues se acabó el debate y ya no hay, digamos, posibilidad de que se apruebe. Pero, sin embargo, si se aprueba la tramitación, entonces ya tiene pues todo el recorrido legislativo que tiene cualquier ley. Eso es pues un primer periodo en el que los grupos parlamentarios pueden registrar enmiendas a la totalidad. Entonces tendría que superar, una vez aprobada la tramitación, tiene que superar esa enmienda a la totalidad. Normalmente las leyes superan las enmiendas a la totalidad porque hay una mayoría progresista que ha aprobado la tramitación y, por lo tanto, seguiría su curso. La siguiente fase es la fase, digamos, más, no sé qué adjetivo ponerle, arriesgada.
bueno, la fase de enmiendas parciales. En esa fase es cuando, digamos, si nos quieren bloquear una ley, es en esa fase. Porque ¿cómo se hace eso? Pues ampliando el periodo de enmiendas. O sea, la ley Mordaza, por ejemplo, está ahí. Vas ampliando el plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas y así puedes estar, pues como en la ley Mordaza, 2 años, ¿no? Entonces ese es digamos, el peligro en la tramitación de una ley, que si te la quieren bloquear, pues ahí está, esa fase de ampliación de enmiendas hasta el infinito. Pero bueno, ahí es, digamos, también la fase donde los grupos parlamentarios también negocian, ¿no? Qué modificaciones queremos hacer al texto, por dónde, si queremos hacer algo, si queremos que se apruebe tal y como está. Una vez superada esa fase, empieza la ponencia, que es, digamos, una fase que puede durar también o mucho o poco, y que ahí es donde en la actividad parlamentaria se dan las negociaciones más, digamos, más serias, porque son reuniones de poquitos diputados a puerta cerrada en la que se negocia de verdad. O sea, y luego ya, una vez acabada esa fase de ponencia, va el debate a la comisión, ¿vale? Entonces, después de ese debate en comisión, donde tú has podido mantener enmiendas vivas que no han entrado en la fase de ponencia y tal, se vuelve a votar. Después del debate de la comisión, se puede ir, si la comisión tiene capacidad legislativa plena, se va directamente al Senado, a no ser que haya algún grupo que pida que vaya al Pleno primero. Entonces sería comisión, Pleno, luego Senado, luego si el Senado lo aprueba, pues ya se acaba. Pero si el Senado hace alguna modificación, tiene que volver al Pleno. Entonces, bueno, este es el laberinto que tendría que pasar la ley y que normalmente cuando hay acuerdos políticos, pues esto se puede hacer más o menos rápido. ¿Rápido? ¿Cuánto de rápido? Depende de la voluntad política de meses. O sea, rápido no es 2 semanas, son meses. Pero sí, se puede aprobar una ley relativamente, o sea, rápidamente, no sé cuántos meses serían, pero no sé, o sea que no me atrevo tampoco a decir, porque la verdad es que todas las leyes han sido bastante complicadas de aprobar, porque como no tenemos tampoco mayoría absoluta, pues hay que negociar mucho. Pero en principio, si hay acuerdo político de cómo tiene que quedar esa ley, pues no tiene por qué ir demasiado lento. ¿Y qué posibilidades de conseguir un acuerdo político y de quién depende? Pues la llave la tiene el PSOE, esto es como todo. Ahora mismo no podemos contar con la derecha para nada porque está instalada en el no a todo, y con este tema además, pues digamos, han decidido confrontar y hacer demagogia, ¿no? Y caricaturizar el debate, con lo cual, o sea, no podemos contar con la derecha, con Ciudadanos a lo mejor un poco más, pero desde luego con el Partido Popular y con Vox no, como en nada. Entonces la llave realmente la tiene el Partido Socialista. Ahora mismo yo creo que el Partido Socialista ha hecho un cambio de posición en cuanto al tema medicinal, que creo que hay que reconocérselo, porque empezó la legislatura incluso negando la necesidad de regular el uso medicinal del cannabis, y creo que, bueno, que ellos harán sus cálculos de si esto les beneficia o no, como partido político que se presenta a unas elecciones, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay 2 condicionantes que pueden ayudar a que el Partido Socialista pueda ver esto como que le sale a cuenta, ¿no? O que le beneficia, que es el factor interno de que se vea que existe una demanda social, ¿no? Y que por lo tanto el movimiento canábico presione y reclame esta ley. Y luego está los condicionantes externos. O sea, yo creo que el contexto internacional, hay una tendencia hacia la regulación, eso creo que nos favorece, y el hecho de que Alemania, estando en la situación que estamos digamos, de intentar mitigar las consecuencias de la guerra de Putin en Ucrania,
estando además Alemania en una situación incluso peor que la que tiene España, si ellos consiguen avanzar, yo creo que Sánchez ha renunciado a ser vanguardia en esto, pero si Alemania avanza, pues creo que sería incluso más incomprensible de lo que ya es que España no lo hiciera. Entonces, bueno, yo creo que esos son ahora mismo los dos condicionantes que pueden ayudar a favorecer un cambio de posición al Partido Socialista y de eso va a depender. Yo estoy muy con la antena en a ver lo que pasa en Alemania y de aquí en España espero que el movimiento canábico pues consiga aglutinar fuerzas y reclamar esta ley para que por lo menos se apruebe esa tramitación en el Pleno. Bueno, lo de Alemania está difícil de conseguir, pero el movimiento canábico debería tomar nota, ¿no? Volviendo al CBD, tengo aquí otra pregunta que es para Bernardo. ¿Cuál es la mejor forma de almacenar y distribuir grandes cantidades de flores de CBD, tanto granel como productos sellados para el consumidor? Bueno, esta si queréis la podemos comentar después de la conferencia, porque bueno, realmente no hay ninguna fórmula para hacer eso en España, ¿no? No hay una regulación específica como comentábamos antes. Lo que no se puede es limitar la comercialización, pero aún así, en el caso de que se acumule, aunque tengamos una vía de justificación de la comercialización, obviamente se podrían dar intervenciones y esos procesos, pues normalmente, en un alto porcentaje de los casos, están acabando en archivos, en sentencias absolutorias, muy buenos resultados en los tribunales y los juzgados. Por parte de, pues nosotros hemos tenido algunas buenas sentencias, otros compañeros también me consta que también, pero no hay ninguna fórmula a día de hoy para hacer tener una opción preventiva, sino más bien una acción curativa una vez ya se ha tenido un problema, ¿no? Entonces no hay forma a día de hoy de evitar una intervención por acumulación de grandes cantidades y a veces ni pequeñas de cannabis no psicoactivo. Esto no quiere decir que luego, pues como digo, la cosa acabe bien, pero bueno, todos estamos viendo la brutalidad de las intervenciones que se están produciendo, ¿no? Volviendo a la propuesta de ley, Lucía, ¿cuáles han sido los puntos o están siendo los puntos más controvertidos dentro del proceso de negociación, debate? Bueno, es que no hay proceso de negociación. Lo que hay es, digamos, ha habido como dos fases, ¿no? Una en la que el Congreso estuvo trabajando en una subcomisión la dimensión medicinal del cannabis y ahí sí que hubo un proceso de negociación bastante duro porque un poco las conclusiones de ese trabajo que se hizo, que las propone el partido mayoritario, ¿no? El Partido Socialista, venían a no regularlo demasiado, o sea, no cambiaba demasiado. Estaban proponiendo pues, productos, digamos, aprobados por la Agencia Española del Medicamento que se pudieran distribuir en farmacias hospitalarias. Con lo cual, claro, pues no eso ya se hace, creo, vamos. Creo que no se ampliaba nada, ¿no? Que no iba a dar cobertura a los pacientes. Entonces, por ese lado, lo que se consiguió fue que, bueno, que se metiera el tema de la flor, que se contemplara también como producto, que el tema de la producción no fuera solo al por mayor, ¿no? Compras al por mayor, sino que, bueno, se abría la puerta a que pudiera haber pequeños productores, ¿no? que pudieran comercializar eso. Luego metimos también bastantes más enfermedades para que, digamos, un médico te pueda recetar, porque también eran muy poquitas las que estaban proponiendo. Entonces, bueno, ahí ya hubo una fase importante, ¿no? de avanzar. Eso no se ha convertido en una ley, eso se ha convertido en un informe de una subcomisión del Congreso que ahora el Gobierno tiene que poner en marcha. Y estamos en esa fase de, la pelota la tiene ahora mismo el Ministerio de Sanidad. En principio tenían 6 meses para desarrollar esto. Creo que no se ha avanzado mucho. Creo que han pasado 6 meses ya, además. Entonces, bueno,
preguntaremos a ver cómo está el tema, porque no hemos tenido noticias. Y luego está el tema de la ley. Aquí simplemente es que hay un no. Y no hay, o sea, entonces cuando tienes un muro delante, por mucho que tú intentes darte cabezazos contra el muro, pues es un muro y ahí se queda. Entonces, de momento no hemos conseguido, digamos, que se generen unas condiciones que permitan ese cambio de posición y ese posible debate que pueda haber durante la tramitación parlamentaria de la ley. Así que te diría que negociación con lo que tiene que ver con el socio mayoritario no la hay. Ahora bien, a mí me gustaría poder hablar con los grupos que están a favor de la regulación para unar fuerzas y para que en esa digamos, demanda al socio mayoritario pues seamos cuantos más mejor y en una misma línea, ¿no? ¿Cuál es el principal argumento de la oposición para rechazar la ley? Y añado, y del socio mayoritario. Claro. Cuando hablamos de esto a principio de legislatura, el argumento principal era la legislación a nivel internacional. Este sigue siendo uno de los argumentos, pero claro, eso les servía incluso para no regular el tema medicinal, lo que pasa que por el camino pues la ONU cambió de posición y tuvieron que cambiar de posición. Eso ayudó bastante, ¿no? Por eso estoy muy pendiente de lo que pasa en Alemania, porque si Alemania encuentra ese camino dentro de la Unión Europea como potencia dentro de la Unión Europea para regular, pues nosotros no tendríamos por qué tener ningún problema y ese argumento se caería otra vez, ¿no? Nosotros en nuestra exposición de motivos hablamos de esto y hemos encontrado una fórmula o sea, ha habido otros países que lo han hecho, entonces ha habido otros países que han encontrado la fórmula para digamos, que esa legislación internacional no sea un obstáculo. Y así lo explicitamos, ¿no? Entonces, argumentos hay de todo tipo y a mí cada vez que se abre el debate es como que ya me aburre porque los argumentos en contra normalmente son pues que va a aumentar el consumo, que va a aumentar la percepción, o sea, que va a bajar la percepción del riesgo, que va a aumentar el acceso de los menores de edad al cannabis. Y dices, bueno, pues es que con la prohibición eso no ha hecho más que aumentar, ¿no? O sea, esos indicadores con la prohibición han ido a peor. Entonces, claro, o sea, los propios argumentos en contra son los argumentos en contra de la prohibición. Entonces, es todo como así de este nivel, ¿no? De paradoja. ¿No? Porque yo recuerdo en el debate de lo medicinal, que también tiene su gracia, ¿no? Que estemos debatiendo. Es que en esa comisión estábamos debatiendo pues, la evidencia científica para ver si los pacientes podían consumir, en qué condiciones, no sé qué, cuando en España se está cultivando y hay licencias para cultivar cannabis para su exportación para uso medicinal. Entonces, o sea, fuera de España hay evidencia científica y en España no, es que no. Entonces, es un debate que no se está dando en unos términos razonables, sino que se está utilizando pues, de manera partidista por parte de la derecha, que los argumentos son que queremos atontar a los jóvenes, o sea, que es que no pasa de ahí, y por parte del PSOE, pues a ver qué excusa encuentro, ¿no? Pero básicamente el cannabis es una droga y la droga es mala. Y ya está, y entonces no hay mucho más. No sé cómo lo ves tú, Bernardo. Pero... Sí, bueno, yo coincido al final que son los mismos malos y vacíos argumentos de siempre y que, bueno, que se pueden revertir bastante fácilmente con bueno, pues simplemente haciendo analogías con sustancias más nocivas que están reguladas y que son casi de libre acceso, ¿no? Al final la posición de la derecha, pues bueno, a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Bueno, el otro día una compañera de la FAC compareció en la Comisión de Adicciones esta semana, ¿no? Y el Vox, por ejemplo, decía que quieren convertir a España en una narcodictadura comunista, ¿no? O sea que cuando ya entramos en esos términos es que es tan absurdo, ¿no?
es algo ideológico y moral y que siempre van a estar enfrente. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es convencer al PSOE, ¿no? que ya se le ha convencido antes de otras cosas que no estaban de acuerdo y que, bueno, al final las han hecho incluso suyas, ¿no? Al final aquí no se trata del protagonismo del partido que lo impulse, incluso, yo no sé tú, Lucía, pero yo daría por bueno que incluso fuera el PSOE el que se atribuyera al tanto con tal que se regulara, ¿no? Pero bueno... Lo hizo con lo medicinal. Sí, sí, sí. O sea, además fue una propuesta del PNV lo de montar la subcomisión, ¿no? Pero luego quien iba a aprobar el cannabis medicinal era el PSOE. Sí, sí, luego encontró rédito, porque claro, tú miras las encuestas y el CIS te dice que el 90% está a favor de la regulación medicinal, ¿no? Entonces, claro, eso también influye. La persona que ha hecho esta pregunta añade otras dos. Con respecto a la oposición a la oposición de la oposición a la regulación. ¿Es una cuestión de intereses políticos o simple conservadurismo? ¿Y cuál es su respuesta ante este argumento? Bueno, yo creo que intereses políticos... Económicos. Intereses económicos, el tema de la regulación del cannabis en adultos... Bueno, siempre hay la sospecha de que pueda haber algo detrás, ¿no? Por ejemplo, los datos dicen que cuando se regula el cannabis de forma accesible, el beneficio de las farmas baja, el beneficio de las tabaqueras baja, el beneficio de las cerveceras baja. Entonces, evidentemente no hay una vinculación directa objetivamente acreditable, pero pues es bastante fácil de poder llegar a esa conclusión. Pero yo creo que aquí el tema moral y conservador prima bastante más, en mi opinión. Pero bueno, por supuesto algo de eso hay también, bajo mi punto de vista. ¿Quieres añadir? Sí, yo creo que... O sea, creo que el comportamiento de los partidos políticos para decidir si este tema sí o este tema no, para posicionarse, tiene más que ver con un cálculo electoral, no tanto de si en este caso no se está teniendo en cuenta ni siquiera a lobbies de tipo económico, sino casi yo diría a lobbies de tipo más social. O sea, todas las entidades pues que hacen tratamientos de adicciones, ¿no? Y movimientos que ha habido históricamente en España, digamos, de lucha contra la droga, pues tienen una base social y esa base social pues también vota y ahora mismo pues hay partidos que valoran que ponerse en contra a esas organizaciones pues a lo mejor no les sale a cuenta, ¿no? Creo que tiene más que ver con eso, con si el tema te quita o te da más votos que con si vas a beneficiar o no a empresas que en realidad tampoco están ejerciendo demasiado lobby. O sea, eso no... Y sí, hay mucha moral. Luego, dentro de los propios partidos hay debates y los debates se dan en unos términos, desde mi punto de vista, no sé, en nuestro caso no, porque el debate está superado, ¿no? Pero cuando hablas con gente de otros partidos es el recuerdo de los 80, de la heroína y de que la droga es mala y todo eso pesa y todo eso tiene un fondo. Entonces también hay un análisis psicológico en el comportamiento político de los partidos, de la gente que los conforma, que claro que influye. Volviendo al PSOE. Sabiendo que el PSOE ha rechazado bastantes propuestas de Unidas Podemos, ¿cuán seguros o qué porcentaje creéis que ha pasado que esta ley pueda salir adelante? O sea, ¿con qué porcentaje crees que...? ¿Qué probabilidades? Yo ahora mismo lo veo muy difícil. O sea, yo ahora mismo no hay una mayoría para sacarla adelante. Eso no quiere decir que se puedan generar unas condiciones que hagan cambiar eso. O sea, al final, hace 3 meses nos rechazaron la ley de subirle los impuestos a los ricos y hoy está en el acuerdo de presupuestos generales del Estado. Claro, entramos en año electoral. Entonces, eso también creo que cambia el comportamiento del Partido Socialista. Yo siempre soy optimista. O sea, yo soy optimista y yo quiero pensar que el trabajo que hemos hecho, por lo menos, dará para que nos aprueben la tramitación, ¿no? Pero
yo creo que hay que mirar las cosas con perspectiva, ¿no? De atrás adelante. La primera ley que se presentó y que se aprobó fue en 2014, el Partido de Representación Canàbica Navarra, una ILP en Navarra, ¿no? Que se aprobó con mayoría, con recogida de firmas, fue anulada al Constitucional. Luego en Cataluña siguieron el mismo camino, aprobaron una ley y también fue anulada. Luego se presentó una iniciativa legislativa popular a nivel estatal, también desde Representación Canàbica de Navarra, y esa pues no consiguió los apoyos necesarios, las firmas necesarias ante la entidad de ese reto, y a pesar de todo el trabajo ingente que realizaron, ¿no? desde esa organización y parte del movimiento canábico. Luego se presentaron también leyes en el Senado, desde la misma organización, y ahora este año pasado en el Congreso se han presentado hasta 3 leyes de distinto alcance, ¿no? O sea, que quiero decir, esto es un proceso, al final no todo sucede de la mañana a la noche, ¿no? Sino que se van sentando las bases y se van poniendo los ladrillos para construir, ¿no? Entonces, pues bueno, evidentemente es muy complicado. Yo si tuviera que poner un porcentaje a día de hoy diría un 0%, Joder. siendo muy sinceros, pero digo hoy. Qué poco confías en mí, Bernardo. Bueno, sí confío mucho, pero quiero decir que al final el posicionamiento del PSOE es frontal, ¿no? Pero seguro que en términos electorales, y si necesitan cosas y se pueden sancionar y negociar, pues seguro que ese porcentaje aumenta. Pero bueno, hay que ser realistas también, ¿no? Ha mencionado las otras leyes. ¿Qué diferencia esta propuesta de las otras y en qué punto está cada una? ¿Cómo está? La de Más País se llevó a pleno y se rechazó. Ahí vimos la mayoría parlamentaria que hay, que es que no permite ni siquiera superar esa fase de aprobación de la tramitación. La de Esquerra Republicana creo que está registrada. La volvieron a registrar, ¿no? Sí, en mayo. Pues está registrada, está como la nuestra. Y básicamente, o sea, yo creo que en lo fundamental, pues lo mismo, ¿no? Autocultivo, asociaciones, pero luego todo el tema de la regulación del sistema de licencias, la nuestra está mucho más desarrollada, aparte de que, por ejemplo, el tema del cannabis no psicoactivo, el tema del CBD, las demás no lo tocan, la nuestra sí, ¿no? La de Más País creo que incluía también el tema medicinal, la nuestra no. La nuestra no toca el tema medicinal por una cuestión, digamos, por una decisión que tomamos estratégica, ¿no? Porque se iba a dar el debate en la subcomisión del Congreso y luego porque técnicamente, el argumento me lo dio Bernardo, o sea, quiero decir que a nivel técnico legal, de técnica legislativa, era complicado porque la dimensión medicinal, digamos, que se ajusta a otro paraguas legislativo que no toda la dimensión, digamos, más asociativa, económica, ¿no? De ciclo de producción de la planta. Entonces, bueno, la de Más País, no sé si la de Esquerra también te mal toca medicinal. Sí. La de Esquerra también, ¿no? Entonces, la nuestra sacó esa dimensión para facilitar, digamos, el debate en la subcomisión y que se avanzara rápido por esa vía, porque era la vía que el Partido Socialista estaba dispuesto a aceptar. Y bueno, si quieres profundizar un poco más, pero eso es como las 4 claves. Sí, bueno, a ver, un poco era sacar del marco a la Agencia del Medicamento, ¿no? Al final la Agencia del Medicamento tiene arrojadas las competencias en materia de cualquier cuestión farmacéutica, medicinal. Entonces el separar las normativas y crear un ente regulador aparte, la Agencia Española de Regulación y Control de la Regulación del Cannabis, para aspectos estrictamente uso adulto y uso de cannabis no psicoactivo, y separarlo pues de la parte medicinal que se seguía rigiendo por esas normas. De esta forma las interferencias a nivel administrativo y legislativo serían menores. Y luego también una cuestión
más política, y es que pues, el discurso que tenía el Partido Socialista, ¿no?, respecto de la subcomisión que se estaba produciendo era precisamente que no se mezclaran estos debates, ni siquiera que se trataran en paralelo. Entonces la idea fue precisamente intentar adaptarnos un poco a eso para que también la ley tuviera pues las mayores posibilidades de salir adelante, ¿no? Y respecto al tema de regulación que regula la ley, pues Lucía lo ha explicado bastante bien, pues lo que siempre ha defendido el movimiento canábico, que sería el autocultivo de los clubes sociales de cannabis, aunque con distintos matices en cuanto a su regulación, y luego el sistema de licencias, que realmente nuestra propuesta lo desarrolla de forma completa, salvo las cuestiones más técnicas que se dejan al reglamento, pero se intenta integrar en la ley lo máximo posible para precisamente que luego no se recorte a la hora de elaborar esos reglamentos. Tú llevas también la parte internacional. Hay una pregunta sobre eso. ¿Hay algún país aceptará vuestra propuesta de ley? ¿Quién podría ser el primero? ¿Sería exportable esta propuesta de ley a otros países? Yo creo que nuestra propuesta de ley puede servir de referencia a otros países, pero creo que cada país tiene que ajustar la regulación a su propia realidad. O sea, nosotros, igual que Uruguay ha montado una agencia, pues nosotros dijimos, pues nosotros vamos a montar también, montó un instituto, bueno, nosotros también queremos una agencia reguladora, ¿no? Esta idea nos parece bien. Hemos ido cogiendo ideas de cómo se ha ido haciendo en otros países, pero creo que esto en general con todas las políticas públicas, o sea, esto en cuanto a legislaciones de regulación de cannabis, pero en general para todo, las políticas públicas creo que se tienen que hacer en base a la realidad que tienes y sí que puedes coger ideas de otros países, de cómo lo han hecho otros países, pero no creo que sea un modelo exportable. O sea, creo que puedes coger ideas de nuestro modelo, pues mira, los pilares, autocultivo, asociaciones, sistemas de licencias. Ahora, si no tienes asociaciones, pues piensa si esta regulación, para empezar, si quieres que haya asociaciones, ¿no? Y cómo la fomentas, ¿no? Tendría que ser un marco diferente, creo. Pero ya te digo, yo creo que sí, que puede servir de referencia, pero creo que cada país tiene que ajustarse a su propia realidad. Estamos en los últimos 10, 13 minutos, entonces si alguien tiene alguna pregunta os recomiendo que la hagáis ahora. Vamos a recoger la última ronda de preguntas para que ellos la puedan contestar. Y voy a leer la última que han hecho, que no sé si vosotros podéis contestar, y si no, si alguien del público puede contestar, que levante la mano y que pida el micro. Dice: hola, soy de Costa Rica. ¿Existe en España algún tipo de agrupación de productores o comerciantes de cannabis no psicotrópico que se autorregule o promueva el negocio? Gracias. Sí. Me consta que hay alguna agrupación / asociación pues de productores de cáñamo, sobre todo también organizados en base pues a todas las tropelías que están sufriendo, pero la verdad es que yo personalmente no tengo contacto con ella. No sé si alguien pues podría alumbrar en ese sentido. Y luego pues hay algunas organizaciones como el Cannabis Hub, ¿no?, de la UPC, donde también pues es un grupo de empresas y organizaciones también que están trabajando muy fuerte el tema del cannabis no psicoactivo, y que es una referencia también en esta cuestión. Pero bueno. ¿Hay alguien desde el público que sepa algo más de este tema, que quiera...? ¿No veo? Es que no hay. Vale, pues entonces yo sigo. ¿Hay alguna pregunta más? Por ahí. Vale, bueno, yo mientras voy a hacer alguna de las que tengo yo aquí, mientras... ¿Sí? Sí, hazla ya directamente. Espera, que lleva el micro para allá. Hola, muchas gracias. Virginia, Lucía, Bernardo, gracias por seguir trabajando por todo esto. Mira, quería preguntaros, que es que estaba pensando, desde Estados Unidos, desde donde salieron las políticas antiprohibicionistas, desde donde se creó todo esto, y bueno, pensando también que esto estaba ligado en su momento también a esos
líos racistas que tienen por allí, que era por México, por si los negros y todo esto. Hace unos días salió el presidente Joe Biden de Estados Unidos y que llevan allí, pues quizá desde 2008, si no recuerdo mal, cambiando estas políticas estado por estado. Y ahora llega el presidente de toda la nación y les ha perdonado por ofensas menores relacionadas con el cannabis, ya sea posesión o cultivos o fumarte un porro en la calle, cosas de estas, a todo el mundo en su país. Pidiendo también 3 cosas, aparte de perdonar esto, y era un cambio a nivel de cada estado en estas políticas y luego ya pidiendo sacar de la lista de clase 1 a esta droga. Yo creo que es súper importante esto que acaba de pasar en Estados Unidos. Has dicho, Lucía, que también en el proceso de lo medicinal aquí en España, la posición de tu socio de gobierno cambió en este proceso porque en otros organismos cambiaron estas cosas. Joe Biden cambiando esto en Estados Unidos, ¿puede ser propicio para que esto al socio de gobierno le haga cambiar de posición y ya urgentemente, ya que es el país que lo originó? Gracias. Sí, o sea, yo creo que lo que ha pasado es muy importante. Creo que va a ser un proceso que no va a ser rápido, pero creo que estamos en una, bueno, a nivel general, en una reconfiguración del poder, de las relaciones de poder a nivel mundial, ¿no? Como en un escenario, digamos, guerra fría, incluyendo ahora más la participación de China, y que todo esto bueno, está llevándonos a una situación en lo que tiene que ver con políticas de drogas de cambio de paradigma. Y lo estábamos viendo en América Latina, lo hemos visto también en países de Asia, lo vemos también a nivel europeo y a nivel en todos los continentes, ¿no? En África también. Y el hecho de que el presidente Biden haya anunciado pues, que va a haber una despenalización, no es una regulación en sí, pero ya es un cambio en la mirada de las políticas de cannabis muy importante y que además quieren llevar a espacios, a organismos multilaterales como es Naciones Unidas, que es lo que al final pues, genera el marco internacional sobre el que estamos sujetos de fiscalización de las sustancias estupefacientes. Por lo tanto, creo que estamos en una fase de cambio de paradigma en la que la tendencia, digamos, es hacia la regulación del cannabis y en general de cambios en las políticas de drogas, que va a ser un proceso que va a durar sus años, pero que estamos viviendo un cambio y que está pasando todo muy rápido, pero que a lo mejor todavía no nos estamos dando cuenta y no somos conscientes. Pero ahí tendremos que ser nosotros como país que decidamos pues, ser vanguardia o estar a la cola, ¿no? Yo creo que tenemos un trabajo avanzadísimo, que en nuestro país existe una demanda desde hace muchísimo tiempo, que además hay toda una industria alrededor, que una va a las ferias como esta mismo y dice, pero bueno, esta precisamente es de CBD, no tanto, ¿no? Pero en general todo lo que envuelve al cannabis, ¿no? No deja de sorprender que sea una sustancia fiscalizada, ¿no? Y que haya toda una industria detrás que hace sus ferias con total normalidad y que digamos, trabaja sin ningún problema. Entonces, bueno, creo que efectivamente lo que ha anunciado Biden puede determinar las posiciones de los países a nivel mundial. La verdad es que es muy, muy interesante. Yo no he podido profundizar realmente en lo que va a suponer.
Pero bueno, hay algunas cosas que simplemente pues se equipararían a la situación que ya tenemos aquí en nuestro país, ¿no? Porque al final el consumo y la tenencia aquí nunca han estado criminalizadas, ¿no? Entonces, bueno, es un mínimo indispensable que eso tenía que pasar, ¿no? Por otra parte, se llevan oyendo campanas, ¿no?, de regulación federal ya muchos años, a ver si ya por fin pues esto se materializa. Sí que es cierto pues que la propia configuración territorial y la pues autonomía que tienen allí los estados para implementar regulaciones sin el paternalismo federal, pues se ha ido minando esa pues prohibición tan absurda que tenemos sobre el cannabis, ¿no? Y bueno, es muy importante esto que plantea Lucía, ¿no? A una persona de fuera viene, por ejemplo, a Barcelona y puede ir a clubes y puede ir a una feria donde hay un consumo de cannabis bastante visible, sin ocultarse. Nadie puede comprender que eso sea ilegal. O sea, cuando tú se lo intentas explicar a alguien, pero si yo he ido a un club y he comprado y tal, y he ido y hay una feria. O sea, es tan absurdo que no, es muy difícil de comprender, ¿no? Entonces, bueno, sin duda será muy positivo, ¿no?, que Estados Unidos dé ese paso y será el espaldarazo a la regulación, ¿no? Ya sería casi todo Norteamérica, ¿no?, aunque México no la tiene la regulación en un cajón, ¿no?, pero ya Canadá, Estados Unidos, tal, pues sería vamos, el principio del fin, sin duda. ¿Alguien? Vale, pues yo tengo una. Hemos hablado del PSOE, pero dentro de Podemos tampoco había mucha homogeneidad hasta hace poco. ¿Cómo ha sido el proceso dentro del partido? Eso te lo puede contar más Lu, que lo ha vivido. Pues si queréis pasarle el micro y que lo cuente, le damos la palabra. Por alusiones, guapa. ¿Te ha tocado? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, el proceso dentro del partido pues ha sido una montaña rusa, no os voy a engañar. Ha habido momentos de mucha tensión porque ciertamente había un colectivo que no se sentía apoyado. Había momentos en los que se nos ha desbordado la situación y era a ver qué hacemos ahora, pero la realidad es que nos han cuidado y nos han llevado de la mano desde el minuto 1. O sea, no podemos decir, no seríamos justos si desde el círculo canábico dijéramos que nos han dado la espalda en algún momento. Nos hemos tenido que adaptar a las situaciones. A veces no han sido fáciles. Que a nadie se nos olvide que tenemos una pandemia a la espalda que nos ha hecho daño en todos los aspectos. O sea, humildemente no podemos exigir más. Quizás sí aprovechar y exigir al resto del colectivo. Vamos a dejarnos de egos y de personalismo. Tenemos que unificarnos. Tenemos que de una vez por todas plantar cara. Porque esto depende también de nosotros. Porque ellos no pueden hacer nada si el impulso no está en la calle. Y en la calle nos toca luchar. Nada más. Bueno, pues nos han puesto deberes, ¿eh? Habrá que tomar nota. ¿Alguien que estamos en los últimos 3 minutos? ¿Alguien quiere? Rubén. Bueno, felicitaros. La verdad es que creo que es un momento histórico, evidentemente. Creo que no sé si todo el público sabe bien la ley y animo a todo el mundo que se la mire y de alguna manera vea. Una reflexión en el término en el que Lucía preguntaba si faltan 6 meses, va a ser en diciembre. Estuvimos en Farmaforum hace 2 días hablando de qué va a hacer la MPS y cómo este organismo con esa dificultad de trabajar va a decir de cómo va o no. Y curiosamente quería poner en debate el tema de que por qué España tiene el 43% de todas las sanciones de cannabis. Es un dato muy curioso. Y cómo y por qué no hay una despenalización directa hacia la posesión o el consumo de cannabis en la calle cuando ya sabemos que no es una sustancia dañina. Y simplemente pongo a debate la curiosidad si la flor o no va a estar dentro de esta regulación, porque todas estamos esperando de que no va a estar y no sabemos muy bien por qué, pero me cabe la duda de que cómo puede ser que España tenga el 43% de todas las sanciones de cannabis y curiosamente hay una regulación del cannabis. ¿Cuándo? Ya tenemos un productor de cannabis
quién es y cómo es, que ya produce cannabis, pero nosotras no podemos producirlo ni mucho menos llevarlo en la calle. Y entonces, nada, simplemente comentarlo porque creo que es un debate interesante en llamada hacia la población, hacia la despenalización, que ya llevamos todas mucho tiempo. La ley es brutal, fantástica y es un ideal hacia, yo creo, una regulación. Y pongo también el tema de que, bueno, se pueda copiar o no en otro país. Creo que España es un pionero mundial en lo que es el desarrollo de la industria canábica y muchos de los que estamos aquí hemos trabajado muchos años. Entonces, simplemente, oye, ¿qué opináis sobre esto? Y, por favor, ¿de qué manera la sociedad podemos, de alguna manera, viajar tranquilas con un poco de cannabis, sabiendo que además está el tema de los cans ahora, de los perros, que están precisamente directamente pues a robar a la sociedad, ¿no? Me gustaría que lo comentáramos y nada más. Agradeceros y felicitaros por el trabajo y aquí estamos, seguimos. Gracias, Rubén. Pues muchas gracias por la pregunta. O sea, hay como, en la pregunta hay como tres temas diferentes. Una es si se regula la ley, o sea, si se aprueba la ley, todo esto quedaría, digamos, solucionado. Si no se aprueba, tenemos por una parte el tema medicinal, que decías, ¿va a entrar la flor o no va a entrar la flor? En las conclusiones de la subcomisión entró la flor, entró la posibilidad de, ¿vale? Que luego la Agencia Española del Medicamento se vea capaz o tenga la voluntad de, no lo sabemos. Creo que a día de hoy no han avanzado nada. Entonces, bueno, preguntaremos al Gobierno a ver cómo está el tema y si piensan y cómo lo piensan hacer, ¿no? Porque al final son unas conclusiones que tampoco es una regulación, o sea, eso, y además tampoco sabemos si el Ministerio quiere sacar algún Real Decreto o cómo lo quiere hacer, o si directamente la Agencia Española del Medicamento va a empezar a dar instrucciones y no tenemos ni idea, no tenemos conocimiento de nada. Y luego el tema de las sanciones, o sea, estamos... hablaba antes de la ley Mordaza. En la ley Mordaza tocamos esto. O sea, en la ley Mordaza creo que conseguimos avanzar, no hacia el ideal que nos encantaría, ¿no? Pero creo que sí que ese carácter, digamos, recaudatorio de multas, digamos, loquísimas, ¿no? Altísimas, se bajan muchísimo. Se bajan muchísimo y además sí que cabe la posibilidad de que lo puedas canjear por trabajo comunitario, con lo cual, bueno, cambia el carácter recaudatorio por un carácter más restaurativo, ¿no? Y eso sabremos si se aprueba o no si llegamos a diciembre. O sea, el calendario legislativo del Gobierno, ¿no? De las leyes que hay en marcha, si no salen en diciembre-enero, yo dudo mucho que salgan, con lo cual pues es apretar todo lo posible estos meses. Creo que la negociación de la ley de Mordaza está bastante avanzada, quiero decir que quedan muy pocos artículos por cerrar y creo que vamos a ver la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana pronto, pero lo sabremos pronto. Si en diciembre, enero no está, pues probablemente no hayamos conseguido llegar a un acuerdo y seguiremos con esa ley infame. Pero si sale, saldrá con mejoras en este sentido, en tema de sanciones. Pues se ha terminado el tiempo, se han terminado las preguntas. Muchísimas gracias y que sigáis disfrutando la feria. Bueno, y quiero darle las gracias especialmente a Lucía, que se ha venido directa desde Palma ahí en plena campaña primaria y se va corriendo otra vez. Voy corriendo, sí. Pues gracias, Virginia. Gracias a todos.